Que el amor de Dios el Padre, la comunión con el Hijo y la participación de su Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros en este día, en que nuevamente nos reunimos como congregación y como amigos, como personas también que constantemente se conectan los días jueves y los días domingos para celebrar un culto más de adoración a nuestro Dios. Así que gracias al Señor por todos los que hoy día están presentes una vez más. Gracias por su compromiso con el Señor y compromiso con el ministerio de poder estar apoyando, de poder estar levantando las manos. Acuérdate que hay un pasaje en la palabra del Señor, la experiencia de un hombre que era Moisés, ¿te acuerdas? Que estaba cansado en un momento dado de su vida y ahí Dios preparó a dos hombres que le levantaban las manos mientras Israel luchaba, mientras Israel peleaba. Dice que mientras él tenía sus manos abajo, Israel iba de derrota en derrota. Pero cuando Dios levanta a estos dos hombres que levantaban las manos de Moisés, muestra la palabra del Señor que Israel luchaba y vencía y lograba la victoria. Esos son ustedes para el ministerio. Son personas que están levantando los brazos, están ayudándonos para poder seguir adelante con esta labor especial. También, bueno, quiero aprovechar estas primeras palabras de saludarles, de dar la gloria a Dios por su compromiso con el ministerio, de estarse comunicando, contactándose a través de las redes sociales, pero también quiero informar que en el día de hoy también ha fallecido, quizás no le conocemos, pero conocemos a mi hermano Juan. Falleció la suegra de él en Estados Unidos, la madre de Karen. Así que recuerden, yo mandé un mensaje también en el WhatsApp de nuestra congregación. La idea es que podamos estar orando para que el Señor esté dando la paz, esté dando la tranquilidad, esté dando el consuelo necesario que solamente Él sabe darlo. Dice la palabra del Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Así que en este momento me imagino que quizás Juan está mirando esta programación, está mirando esta reunión, también recibe un saludo especial de parte de nosotros, para ti, para Karen, para tus hijos, que tu hija Loren, y así también toda la familia que hoy día está viviendo un tiempo de separación con aquella madre, aquella abuelita, aquella suegra, y es un tiempo de separación difícil, pero creemos que nuestro Dios, cuando estamos en las manos de Él, logramos esa calma, logramos esa tranquilidad que solamente Él sabe dar a nuestra vida. Así que vaya un saludo especial para toda la familia en los Estados Unidos y que puedan tomarse fuertemente de la mano de nuestro Dios. Bien, gracias al Señor por todos los que ya estamos conectados, listos para poder comenzar en nuestra reunión de día domingo de la Iglesia Cristiana Evangélica San Pablo. Y como lo hacemos normalmente, lo hacemos orando, lo hacemos conversando con Dios, para que Él dirija, para que Él haga que todo quede bien de acuerdo, para que todo vaya funcionando bien, para que todo vaya de la mejor forma posible y podamos llegar de la mejor forma posible a cada uno de sus hogares que hoy día están conectados para poder ver esta reunión. Así que le invito en este momento a que oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Dios Todopoderoso, Creador del cielo, Creador de la tierra, te damos gracias en este momento por poder estar en tu presencia, Señor. Gracias porque reconocemos que aún en nuestras incapacidades, aún en nuestros errores, en nuestras faltas, en nuestros pecados, tú siempre estás ahí como un buen padre, esperando que reaccionemos, esperando que cambiemos de actitud para poder volver al camino que tú has trazado. Ese camino que Jesucristo se refiere a él mismo diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie logra llegar al Padre si no es a través de él. Por lo tanto, queremos avanzar en este día, Señor, pero antes de avanzar queremos pedirte que tu sangre bendita nos lave, nos limpie, saque de nuestra vida todas aquellas cosas negativas que puedan estar en nosotros, esos pecados, Señor, que muchas veces lo llevamos a cuesta, que muchas veces no queremos pecar, no queremos fallar, pero igual muchas veces cometemos esos errores, esos pecados en nuestra vida. Por lo tanto, queremos tu limpieza, queremos que nos limpies para poder entrar a tu presencia, para poder entrar y ofrecer un culto de adoración a tu nombre como tú te lo mereces. Gracias también te damos, Señor, en esta hora por cada uno de mis hermanos en nuestro país y en el extranjero que puedan estar conectados, Señor, participando de esta reunión online que hacemos habitualmente los días domingo y también los días jueves, Señor.
Bendice cada familia en este momento que está congregada, quizás en el living, en el comedor, y quizás si hay alguna persona que esté sola, Señor, en este momento de nuestra congregación, Señor, o quizás alguien que por primera vez se conecta, pueda sentir tu compañía, pueda sentir tu presencia, Señor, pueda sentir esa palabra, esas caricias, pueda sentir, Señor, ese brazo fraterno abrazándole, Señor, entregándole ese cariño, esa amistad y esa compañía que muchas veces necesitamos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya están conectados. También en esta hora oramos, Señor, para que tú bendigas aquel lugar, Señor, aquel hogar del luto, Señor, de la familia en los Estados Unidos. Oh Dios, da esa calma, da esa tranquilidad, da ese sosiego que solamente tú nos sabes dar. Nuestra esperanza es grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, oramos para que esa paz, esa tranquilidad esté abundantemente en el hogar del luto, Señor. Gracias. Bendícenos, Señor, ahora y oramos para que todo lo que hemos programado, para todo lo que hemos acordado, todo lo que está preparado, Señor, los cánticos, la palabra tuya, Señor, pueda ser un refrigerio para nuestras vidas y podamos recibir ese mensaje como venido de lo alto. Gracias por este tiempo, bendícenos ahora y pedimos que tú concuerdes todo, arregla todo lo que hemos preparado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Podemos entonces ahora a través de una alabanza expresar que somos salvos por su amor, por su bondad y su misericordia. Te invito a adorar el nombre de nuestro Dios. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. ¿Te ha hecho realmente libre Dios? Wow, es una pregunta que debemos contestarla diariamente. Es una pregunta que tenemos que tenerla clara no mañana, sino que hoy día debemos tener claro, debemos tener presente, y ojalá todos los que en esta hora estamos escuchando, todos los que estamos viendo, todos los que estamos conectados a través de la reunión online que estamos celebrando, ojalá que todos puedan
decir afirmativamente, sí, Dios a través de Jesucristo, a través de su muerte, he logrado esa liberación, he logrado esa libertad, no para vivir en libertinaje, sino para vivir como hijo de nuestro Señor Jesucristo. Y su amor nos ha libertado, su sangre bendita nos libertó, ese sacrificio en la cruz del Calvario nos ha dado la libertad, pero la esperanza más gloriosa, lo que le da la virtud al Evangelio, lo que le da esa esencia maravillosa de poder, de milagro, de virtud, de gloria, es que no tan solo Jesucristo murió en la cruz del Calvario, sino que por sobre todas las cosas enseña la palabra del Señor y nosotros también lo enseñamos y también lo creemos, es que Jesucristo resucitó al tercer día y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y nosotros, aunque te parezca extraño, nosotros estamos sentados juntamente con Él en el reino de los cielos. Quizás no físicamente, pero por la obra de Jesucristo, nosotros nos hacemos aceptos en la presencia de nuestro Dios. Así que gracias al Señor por este tiempo especial que podemos estar en su presencia. Gracias por todos los que están conectados en esta hora, los que se conectaron después, ¿no es cierto? Gracias al Señor porque para nosotros es un aliciente, es una alegría poder ver cuántas personas están conectadas. Y si hubiera una, hubieran dos, o quizás no hubiese nadie, también alabamos al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho libres, somos sus hijos, y la única forma que tenemos de poder, quizás en un mínimo punto, en una medida muy pequeña, podemos pagar ese sacrificio tan maravilloso que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Así que recuerda, debes ser libre, no mañana, sino que hoy debes ser libre y estar en la presencia de nuestro Dios. Quiero invitarte a abrir la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer 2 versículos hoy día. Lo importante y lo bueno es que se encuentran en el mismo libro, que es en el libro de Hechos. Vamos a leer uno que está en Hechos 8:3 y otro que está en Hechos 9:15. Y vamos a comenzar por el primero, que está en Hechos 8:3 y que dice de la siguiente forma: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y Hechos capítulo 9:15 dice de la siguiente forma: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Saulo y estamos hablando de Pablo. ¿Por qué Saulo? Porque Saulo es reconocido como ese hombre antiguo y el Pablo es reconocido como el hombre moderno. Vamos a ver más adelante algo importante también que lo vamos a ir descubriendo a través que vamos exponiendo a la palabra de nuestro Dios en su historia, en los comentarios, haciendo una introducción a lo que hoy día hemos leído. El título de este mensaje en esta noche es Saulo versus Pablo. Vamos a hacer un poquito de historia. Podemos decir que el autor de este libro de Hechos es Lucas, el médico gentil. El propósito que tenía Lucas para poder, y no Lucas, recordemos, eso es importante entender, recordemos que los hombres que escribieron la palabra de nuestro Dios, que es la Biblia, fueron hombres que no escribieron su opinión, no escribieron lo que ellos querían decir, sino que ellos fueron inspirados por Dios en su mente, en su corazón, para poder expresar todo lo venido del cielo, para poder expresar lo que Dios quería que quedara por años, por siglos. Este libro que es la Biblia tiene años, siglos, tiempos, años de haber sido escrito, pero hasta hoy día es la información, es la revelación más clara, es la revelación más exacta, es la revelación más justa, más presente, en la cual nosotros debemos estar atentos observando lo que ella nos está diciendo. Por lo tanto dijimos, ¿no es cierto?, que Lucas, el médico gentil, era el autor. El propósito de esta palabra o de este libro que se escribió era informar los detalles del surgimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana. Recordemos que el libro de los Hechos todavía está abierto porque la iglesia todavía está en la tierra.
Y nosotros tenemos que seguir escribiendo este hecho, porque Hechos nos muestra, como dijimos, los detalles del surgimiento y cómo la iglesia ha ido creciendo a través de los tiempos. Y no cualquier iglesia, sino que ha ido creciendo aquella iglesia que fue creada por nuestro Señor Jesucristo. Algunas palabras de introducción para poder meternos y entender algo importante en la palabra del Señor, cómo ha crecido el Evangelio. Hoy día sabemos que la palabra del Señor está en muchos lugares. En algunos lugares quizás está contrarrestada, en algunos lugares no se permite hablar en forma clara, en forma libre, pero aún así no se ha podido detener el que la palabra y que el Evangelio recorra a través de todos los tiempos. Con un simple chasquido de los dedos viene la fricción, salta la chispa de un fósforo y se enciende la paja. Una llama insignificante quema los bordes y crece alimentada por la madera y el aire. Arde muy pronto y cubre todo con lenguas de fuego rojo anaranjado. Se esparce a lo ancho y a lo alto, consumiendo la madera. La llama ahora no es una pequeña llama, sino que se ha convertido en un fuego poderoso. Y esto es importante, que esa llama, hace casi 2000 años, se encendió un fósforo en Palestina. Al principio, al igual que el fuego, muy pocos en ese rincón del mundo sintieron el toque hasta encenderse. Sin embargo, se extendió más allá de Jerusalén y Judea, al mundo y a toda la gente. El libro de Hechos, por lo tanto, provee una descripción de un testigo ocular de la llama y el fuego. El nacimiento y la expansión de la iglesia. ¿Por qué hoy día, quizás en una forma no habitual, he elegido estos dos versículos? Porque quiero que podamos entender que cuando Dios llama a algún hombre, y cuando hablo de hombre o mujer, hablo de joven, hablo de señorita, de anciano, de anciana, estoy hablando de que Dios, cuando Él pone los ojos sobre alguien, Él no mira a la persona, Él no mira lo que hace, tampoco mira su pasado, no mira su pasado, no mira lo que ha hecho, ni lo que sabe, ni lo que conoce. No mira ni su nivel socioeconómico, no mira ni su edad, no mira su familia, no mira su nivel educacional. Dios lo único que ve en cada uno de aquellos hombres y mujeres que observa, como lo vio en Saulo de Tarso, ve un instrumento, ve un hijo de Dios en sus manos para ser usado al servicio de la palabra de nuestro Dios. Lo que sí es importante es que cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, tiene que haber un cambio radical. Tiene que haber un cambio radical en la vida de la persona. No podemos quedarnos igual. Tiene que haber un cambio radical en la vida de la persona que se encuentra con Jesucristo. Es un ejemplo claro que encontramos con nuestro apóstol Pablo, ¿no es cierto? Que él se enfrenta a Jesucristo y logra un cambio radical en su vida. Él iba caminando hacia un lugar, cuando se encuentra con Jesucristo, queda caminando hacia el otro lado, porque es un cambio radical en la vida de la persona. Y este cambio no es un cambio estructural. Este cambio no es un cambio de apariencia. Este cambio no es un cambio de cómo yo me visto, qué es lo que hago, sino que es un cambio radical en el corazón, en el propio corazón de la persona que se enfrenta al Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces ahora un poquito qué es lo que ocurrió con la vida de Saulo. Recuerda que estamos hablando de dos versículos en donde nos muestran a un hombre perseguidor, pero también nos muestran, luego que se enfrenta con Jesucristo, lo encontramos como un instrumento en las manos de Dios para poder ser usados para la gloria, no de Pablo, sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Algún poco de historia de Saulo de Tarso habla de que él nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, que hoy día es la actual Turquía. Él viene de una familia judía, siendo también un ciudadano romano de nacimiento. Se cree que su padre fue un fariseo que pertenecía a la tribu de Benjamín. Su nombre, Pablo, significa pequeño y pudiera indicar que fue pequeño desde su nacimiento. En el siglo II, un escritor lo describió como un hombre pequeño, de estatura, con cabeza calva, o sea, sin pelo, y con piernas encorvadas. Según la historia muestra, algunos escritores dicen que tenía un físico en buen estado, con cejas tupidas y la nariz un poco puntiaguda como un gancho.
era bien bonito el apóstol Pablo. Es que la belleza no estaba por fuera, él tenía la belleza interior, como Dios lo había embellecido cuando él vino a su vida. Su nombre hebreo era Saulo, parecido al destacado rey Saúl de la historia judía. A diferencia de lo que muchos creen, y aquí hay como un pensamiento de algunos que dicen que Dios le cambió el nombre a Saulo por Pablo, y esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Dios no le cambió el nombre de Pablo a Saulo. Pablo probablemente estudió en una universidad mayor, con una muy buena reputación en aquella época, ubicada en su ciudad natal. Y mire, después fue educado, dice la palabra del Señor, a los pies de Gamaliel, que era un prominente maestro de la secta judía, de los fariseos en Jerusalén. Y después de Pentecostés, la influencia del cristianismo se extendía por Jerusalén. El poderoso testimonio de Esteban y de otros creyentes en ese tiempo tuvo un impacto extraordinario, y eso provocó la alteración de las autoridades religiosas judías en aquel momento. ¿Qué es lo que ocurrió con despertar de las autoridades judías eclesiásticas de aquel momento? Provocó y despertó la persecución en contra de la iglesia, de la cual era partícipe Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Lucas nos relata que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y él los echaba en la cárcel. Su celo por la ley y la pasión por preservar la pureza del judaísmo lo condujeron a ser un enemigo férreo del cristianismo. En la tradición teológica de la religión judía que aceptó Pablo, de Saulo de Tarso, es en donde se hacía o se daba a conocer las siguientes cosas importantes. O sea, él tenía una buena base. Dice esa enseñanza o esa tradición teológica nos muestra que el Dios de Israel tiene el poder de crear y el poder de volver a crear. Es decir, realizar una nueva creación. Y Pablo experimentó eso con Jesús. Cuando se le apareció camino a Damasco, él experimentó realmente lo que había ocurrido en su vida. Dios ha revelado la salvación, el perdón de los pecados, por amor a toda la humanidad, y cada vez que un ser humano recibe este don por parte de Dios, se genera en él y se genera en mí ese nuevo ser, esa nueva persona, esa nueva mujer, ese nuevo joven, esa nueva señorita. Ahora, la pregunta es, yo hoy día estoy tratando de poder diferenciar o estoy tratando de enfocar Saulo de Tarso y Pablo el apóstol. Porque hay un cambio radical. Ya dije que no hubo un cambio de nombre, pero sí hubo un cambio de actitud, sí hubo un cambio de forma de ser, sí hubo un cambio en el sentido de ya no ser la persona perseguidora de los judíos, de los cristianos, sino que hubo un cambio radical. ¿Y por qué se produjo ese cambio? Porque el apóstol Pablo Saulo de Tarso se encontró con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se produce este cambio, por lo tanto? Sabemos que la historia nos muestra que el apóstol Pablo era un perseguidor, Saulo de Tarso era el perseguidor, era aquel que buscaba la forma de encarcelar. Ya leímos un versículo que estaba ahí en Lucas, y el médico Lucas nos muestra, ¿no es cierto?, de que el apóstol Pablo, él tenía odio, tenía esa rabia, tomaba a la gente, la arrastraba, la llevaba a la cárcel. Por lo tanto, ¿cuándo se produce este cambio? Es cuando él solicita cartas para poder ir a Damasco y poder encarcelar y poder, ¿no es cierto?, tomar a aquellos que estaban anunciando este nuevo evangelio, que fue el precursor de ese evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo se produce el cambio? Cuando él va camino a Damasco. ¿Qué fue lo importante ahí? Lo importante fue que Pablo entendió de que había alguien superior a él. Recordemos, leímos algunos versículos y dijimos que él había sido educado en una universidad extraordinaria. Había sido educado a los pies de Gamaliel, un hombre extraordinario, un erudito en la ley de Dios. Por lo tanto, tenía la capacidad para poder hacer cosas. ¿Y cuál fue lo importante de ese llamado, de ese enfrentamiento, de ese encuentro con Jesucristo? Lo importante fue que Pablo respondió a ese llamado divino, cualquiera sea el precio
que le costase. La otra pregunta sería, ¿acaso Dios escogió al hombre más santo y perfecto de la tierra? Hoy día, a través de Jesucristo, logramos esa santificación y logramos esa perfección, no porque seamos nosotros buenos cristianos, no porque nosotros hagamos obras, no porque nosotros seamos salvos, sino que somos santos y somos perfectos porque la obra de Jesucristo y porque Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, la pregunta era, ¿acaso Dios escogió al hombre más santo y perfecto? Lo podemos enfocar de dos puntos de vista. El primer punto de vista, sí, era el hombre más santo y perfecto de acuerdo a la ley, porque era un hombre predominante, era un hombre que era inteligente, un hombre que conocía la ley al revés y al derecho. Por lo tanto, según la ley, era realmente un hombre que había sido llamado por su capacidad. Pero si lo enfrentamos a la gracia y podemos decir, ¿acaso Dios escogió al hombre más santo y perfecto de acuerdo a la ley? Probablemente sí, pero de acuerdo a la gracia es un rotundo no. Este hombre fue escogido en medio de una condición de asesino, imagínense. Recuerden, ¿no es cierto?, que cuando estaba el joven Esteban, estaba próximo allá a ser un mártir del evangelio, del cristianismo. ¿Te acuerdas lo que ocurrió? Dice que estaba el apóstol Pablo y dice la historia dice que era un jovencito y que él estaba ahí y dice que consentía en la muerte de este jovencito. Por lo tanto, fue elegido en el peor momento de su vida. Fue elegido en medio de una condición de ser un asesino, de un perseguidor en contra de la iglesia. Qué maravillosa, por lo tanto, es la gracia de nuestro Dios, que llama para sí a hombres y mujeres en su peor condición. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de llamar? Es por eso que hoy día ha cambiado quizás la membresía o los miembros de las congregaciones evangélicas. ¿Se acuerdan los más antiguos? Antiguamente las congregaciones cristianas evangélicas estaban más bien llenas de personas que eran de un estrato más humilde, un estrato más bajo, un estrato, ¿no es cierto?, más sencillo. Encontrábamos personas quizás con poco currículum, quizás con pocos estudios. Pero sea con estudio o sin estudio, Dios tiene un propósito al llamar al hombre a través de su gracia. La labor es, o la situación es que los llama para poder limpiarlos, para poder perdonarlos y para poder encaminarlos en la voluntad y el propósito que Él tiene para cada uno de los suyos. Ahora la pregunta, cuando nosotros hacemos este análisis, cuando nosotros hacemos ahora esta comparación entre Saulo versus Pablo, encontramos grandes diferencias. Encontramos que hay un cambio radical. Encontramos que hay algo totalmente diferente entre el Saulo antes de Damasco y el Saulo después de Damasco. Encontramos a un Saulo diferente camino a Damasco y encontramos a un Saulo diferente de ese lugar camino a Damasco. La pregunta sería en este momento, ¿en qué cambió Saulo? ¿Cambió por su nombre? Según Hechos 13:9 nos dice, entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo. Ese versículo nos da a entender que Saulo no se le cambió su nombre a Pablo, sino que era también su nombre. Encontramos en la palabra del Señor a hombres y a mujeres también que Dios les cambió el nombre. Por ejemplo, encontramos el caso de Abraham. ¿Te acuerdas que el caso de Abraham, Dios después le cambió el nombre y le puso Abraham? Y encontramos el caso de Jacob, que fueron grandes líderes de Israel. Abraham, el iniciador de este llamado que Dios hizo en su vida, y después Jacob con aquellas tribus de Israel, Dios también le cambió su nombre. Y él se llamaba Jacob, y después le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Pero en el caso de Pablo no hay un cambio de nombre. En el caso de Pablo no hay un cambio de nombre, no hay un cambio en su conocimiento, no hay un cambio en su Dios, en su país, en su nacionalidad. No hay un cambio, por lo tanto, en su envase, en su cuerpo, en su cara. Él seguía siendo el mismo peladito, seguía siendo el mismo cejijunto, seguía siendo el mismo que tenía su nariz un poco puntiaguda. Era el mismo, el envase no había cambiado. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Nada de esto ocurrió como un cambio, sino que el cambio que se produjo en él
fue un cambio en su corazón. ¿Te recuerdas, si no me equivoco, lo que dice Jeremías? Creo que Jeremías lo dice. Que él dice que cambiará ese corazón de piedra y pondrá en nosotros un corazón de carne. Por lo tanto, el cambio que refleja la palabra de nuestro Dios en esta noche no es un cambio de presencia, no es un cambio de apariencia, no es un cambio, ¿no es cierto?, que todas las personas nos pueden ver y decir, tú eres diferente por esto y esto otro. No, el cambio de Saulo de Tarso a Pablo fue el cambio de corazón. ¿Y por qué? Porque era de Jesucristo y porque Dios sencillamente así lo había querido. Dios lo había determinado. ¿Sabías tú, por lo tanto, en este momento, haciendo quizás un comparativo entre Saulo, Pablo y nosotros, ¿sabías tú que tú, igual que Saulo, también fuimos llamados? Y no fuimos llamados porque nosotros tengamos capacidades, no porque nosotros seamos excelentes personas, sino que solamente dice la palabra del Señor que nosotros no hemos sido salvos por obras. ¿Para qué? Porque el corazón del hombre, mi corazón, tu corazón, es un corazón altivo, un corazón orgulloso. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hacemos algo bueno, muchas veces lo echamos en cara. ¿Pero qué podemos echarle en cara a nuestro Dios? ¿Qué le puedo decir yo, Raúl Ormachea, y decirle, ¿sabes qué? Yo merecía que tú me salvaras. Si me pongo a analizar, y lo mismo quizás podría hacer el apóstol Pablo en el momento que se enfrenta con el Señor Jesucristo camino a Damasco, si él se hubiese puesto a pensar en su pasado, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso en ese momento, ¿qué le habría dicho? ¿Sabes qué? No merezco lo que tú estás haciendo. Es que la salvación no es por mérito, no es por obra, sino que es por gracia, es por amor, es por misericordia de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, nada de lo que yo relaté no fue su nombre que fue cambiado, ni su conocimiento, ni su Dios, ni su país, ni su nacionalidad, ni su envase, ni su estructura, ni su cuerpo fue cambiada, ni su cara, ni su rostro, ni su pelo, que no tenía ni pelo. Nada de eso fue cambiado, solamente el cambio se produjo en el corazón de Saulo de Tarso. Pablo era de Jesucristo porque Dios así lo había determinado. Mira, ahora vamos a leer los versículos que leímos al principio, que nos demuestran el cambio radical en la percepción que tuvo Dios del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. Mira lo que, volviendo a los versículos que hemos leído, Hechos 8:3, mira lo que comienza diciendo. Y Saulo asolaba la iglesia. O sea, cuando dice asolaba, estamos hablando de una persona que era perseguidora. Estamos hablando de una persona que era enemigo de los cristianos de ese tiempo. Estamos hablando de una persona que era una persona que perseguía a los cristianos, una persona que estaba en contra del evangelio de Jesucristo. Pero cuando él, como digo, camino a Damasco, en ese camino, en esa experiencia que él tuvo con Jesucristo personalmente, mirando para atrás, él no tenía méritos, pero él tenía una labor que hacer, él estaba identificado como una persona, y el mismo Ananías se refiere a él expresando esta misma situación. Cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Mira, anda a tal lugar porque hay un hombre que está ahí y te está esperando, y su nombre es Saulo. ¿Y qué es lo que le dice a Ananías? Ananías le dice, Saulo de Tarso, el perseguidor, el que daña a la iglesia. Por lo tanto, tenía una mala historia. Pero mira lo que ocurre cuando el apóstol Pablo se enfrenta a Jesucristo. Mira, hay un cambio radical. No sigue siendo el perseguidor, no sigue siendo el malvado, no sigue siendo aquel que estaba en contra del evangelio. Mira la expresión ahora que hay en Hechos 9:15. Dice, el Señor le dijo. Estas palabras son las palabras que el Señor le estaba hablando a Ananías. Y le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Cambio radical. El antiguo Saulo ahora es el nuevo Pablo. Aquí nos presenta entonces cómo se presenta o nos manifiesta o nos declara ese cambio radical que Jesucristo hizo en la vida del apóstol Pablo. Y no fue cualquier persona.
Fue Jesucristo. Es por eso, hermano, que es importante mirar la cruz de Cristo, pasar, enfrentar, cruzar, atravesar la cruz de Cristo, porque es el único medio que tú y yo logramos nuevamente estar en comunión con nuestro Dios. Ahí está el cambio que Jesús hace en la persona de un hombre, de una mujer, de un joven, de una señorita, de un adolescente, de los niños, de los ancianos, de las ancianas. Veamos ahora entonces en forma literal cómo se representa el cambio en la vida del apóstol Pablo. Saulo de Tarso era un legalista. Pablo es un defensor y predicador de la gracia. Saulo, un asesino. Pablo, un hombre de vida. Saulo, un perseguidor. Pablo, un defensor de los cristianos. Saulo, un fariseo. Pablo, un cristiano. Saulo, un fariseo, y ahora Pablo, el gran apóstol Pablo. ¿Y quién era un apóstol? Era una persona que propagaba o divulgaba una idea o una doctrina especialmente de la fe cristiana. Saulo, el enemigo de los cristianos. Pablo, el amigo de los cristianos. Saulo, el lleno del espíritu del hombre, de sabiduría, de conocimiento de la ley. Y el apóstol Pablo, el hombre lleno del Espíritu Santo. Saulo, el hijo del diablo. Pablo, el hijo de Dios. Saulo, el maestro de la ley. Pablo, el alumno, el aprendiz de este evangelio de gracia. Saulo, el violento. Pablo, el pacificador. Saulo era el pasado y Pablo es el presente. Saulo, el viejo hombre. Pablo, el nuevo hombre. Y mira lo que me gusta mucho, este versículo que aparece en segunda de Timoteo 4, versículos 6 al 8. Y este es un mensaje ya final del apóstol Pablo en sus días finales. Y él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y mira lo que él dice. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la recompensa cuando hay un cambio radical en la vida de la persona. Si nos hubiésemos enfrentado a Saulo de Tarso en este momento, él no habría tenido, antes del camino a Damasco, él no habría tenido la capacidad de poder expresar estas palabras de esperanza, palabras de recompensa, palabras de esperanza, palabras de un futuro esplendoroso. Pero él las puede expresar porque se enfrenta a Jesucristo, pasa por la cruz de Cristo, es una nueva persona y logra ahora entender lo que es el verdadero evangelio. La pregunta quizás en esta noche, ya para poder estar terminando este mensaje, la pregunta sería, ¿has experimentado tú este cambio? ¿Eres una persona diferente? ¿Logramos manejar nuestro carácter? ¿Logramos manejar nuestro orgullo? ¿Está nuestro orgullo pisoteado o está puesto a los pies de Jesucristo? La otra pregunta es, ¿estás manteniendo? Y cuando estoy hablándote a ti, también me estoy hablando a mí. ¿Estoy manteniendo, Raúl Ormachea, ese cambio hasta el día de hoy? El Señor Jesucristo salió a mi encuentro a los 18 años. Quizás ha sido difícil, pero lo importante es mantenerlo. A Dios no le interesa tu historia, a Dios no le interesa que tú hayas sido un buen cristiano años atrás, a Dios le interesa hoy día tu presente. El apóstol Pablo, él en su momento, en sus últimos momentos de su vida, él estaba expresando, diciendo, he corrido, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Él estaba hablando de su presente, él no estaba diciendo... Me gusta mucho el apóstol Pablo porque él no se enorgullece de todo lo que había hecho. Porque él fácilmente podría haber dicho, yo que he formado iglesias, yo que he hecho esto, he iniciado ministerio, he escrito cuántas palabras, he escrito tantos libros, tantas cartas, tantas epístolas. Él no dice eso. Él dice, he corrido la carrera, he peleado la batalla. Y aquí viene lo importante, él guardó la fe. Esa fe que llegó en el momento preciso de su vida, que le provocó el cambio cuando se enfrenta a Jesucristo. La pregunta en esta noche, ¿eres salvo?
¿Te sientes incluido en el texto final de despedida del apóstol Pablo cuando él dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida? ¿Cuál es tu identidad? ¿La tienes clara? El apóstol Pablo, antes de conocer a Jesucristo, él no tenía clara su identidad. Él creía que lo estaba haciendo muy bien, haciendo cumplir la ley, siendo celoso en la ley, castigando a aquellos que no cumplían la ley. Pero él no conocía la verdadera identidad que es en Jesucristo. Nosotros en Jesucristo somos libres. Nosotros en Jesucristo, la identidad nuestra es que somos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios tenemos que vivir como hijos de Dios en nuestra vida. Este es el Saulo versus Pablo el apóstol. Saulo el legalista, Pablo el hombre de la gracia. En esta noche, ¿con cuál te identificas? ¿Eres Saulo de Tarso? Saulo conocía la ley, aplicaba la ley a diestra y a siniestra. Y el apóstol Pablo también enseñaba en una forma dura de repente. ¿Te acuerdas cuando le expresó su palabra dura a Gálatas? ¿Te acuerdas lo que le dijo? Oh Gálatas insensatos. Porque el apóstol Pablo comenzó a seguir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero le hacía ver la verdadera gracia. Recuerda que antiguamente, ¿no es cierto?, se quería inmiscuir, habían hombres que trataban de mezclar lo que eran los ritos judíos y lo que era la gracia de Dios y hacer una mezcla, lo que ocurre muchas veces dentro de las iglesias, lo que decimos nosotros, un poquito de ley y un poquito de gracia. Pero no, hermano, nosotros estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y por medio de aquella muerte tú y yo, al igual que el apóstol Pablo, tenemos un pasado, pero también tenemos que tener un presente. Y el presente del apóstol Pablo, él decía, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás me está preparada una corona de justicia. Y aquí extiende esa bendición hacia tu vida y hacia mi vida, siempre y cuando hayamos pasado y estemos viviendo el presente en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esta noche esta es la palabra de nuestro Dios. Saulo versus Pablo. Hay un conflicto ahí. La pregunta es, ¿quién vive en ti? ¿El hombre viejo o el hombre moderno, el hombre nuevo? ¿Quién gana la batalla en ti? Te voy a contar una historia pequeñita. Había un hombre que vivía en las montañas y que ese hombre cada cierto tiempo bajaba al pueblo. Y este hombre dice la historia que tenía dos animalitos, dos perritos, uno blanco y uno negro. Y dice que cada cierto tiempo él bajaba al pueblo, los llevaba y hacía competencia entre los dos perros. Y hacía, ¿no es cierto?, que la gente apostara. Y la gente apostaba y él miraba y decía, yo apuesto por tal animalito. Y él, como uno dice, le achuntaba a él, su apuesta que él hacía lograba ganar porque él sabía quiénes eran sus perros. Decía la primera vez, dijo, yo voy a apostar, gana el blanco. Y luchaban los perros y ganaba el blanco. Y pasaba un tiempo, se iba a su casa y nuevamente volvía. Y nuevamente volvía al pueblo y nuevamente estaba esa posibilidad de apostar y de poder hacer ese duelo entre los dos perros, el blanco y el negro. Y como la gente sabía que el blanco había ganado la primera vez, ¿qué es lo que hizo? Apostaron al blanco y él apostó al negro. Y efectivamente el negro nuevamente ganó. Y ahora la gente así media preocupada, con incertidumbre, un poco, no sé, mirando las cosas, van y le preguntan por qué él sabía quién iba a ganar. ¿Por qué él si apostaba al blanco, ganaba el blanco? Si él apostaba al negro, ganaba el negro. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de él? La respuesta fue que él, al perrito que quería que él ganara, lo alimentaba más de lo normal. Le daba más alimento, más alimento, más alimento. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Si tú y yo alimentamos más nuestra carne,
nuestra carne va a triunfar en nuestra vida. Pero si alimentamos el Espíritu va a producir bendición en nuestra vida. El apóstol Pablo, antes de conocer a Jesucristo camino a Damasco, vivía en la carne, vivía en la ley. La ley es necesaria. No podemos obviar, no podemos negar la ley. La ley es necesaria. Pero el apóstol Pablo vivía tan apegado a la ley que no miraba las personas con gracia, con misericordia. Hasta que él entendió. Por eso digo, en el camino a Damasco se presenta un antes de la vida de Saulo y un después de la vida de Saulo. Antes legalista, hoy un maestro de la ley en la gracia. Así que el Señor en esta noche te bendiga y nos bendiga a cada uno de nosotros para que podamos vivir en gracia, para que podamos ser diferentes. Como yo te decía al principio, cuando Jesucristo viene a nuestra vida, tiene que haber un cambio radical en nosotros. Tú y yo no podemos quedarnos iguales, tiene que haber un cambio radical. Quizás no es algo fisionómico, no es algo que nosotros podamos ver en forma clara con nuestros ojos, pero tiene que haber un cambio en el corazón de la persona. El corazón de Pablo fue cambiado totalmente. Y hoy día Pablo está reconocido después de Jesucristo como uno de los grandes hombres de Dios, un gran instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo le apareció en el camino y fue transformado. ¿Te ha aparecido a ti Jesucristo en el camino? ¿Has sido transformado? ¿Eres una persona diferente? ¿Dominas tu carácter? ¿Eres una persona que muestra amor? ¿Eres una persona que comparte? ¿Es una persona que le da a los pobres? ¿Es una persona que ora constantemente? ¿Es una persona que tiene misericordia con aquel que hay que tener misericordia? Ese es un cambio en la vida de los cristianos. Si te mantienes igual, Saulo conocía la ley, pero cuando aparece Jesucristo, él no dejó de conocer la ley, pero ¿sabes lo que ocurrió? Entendió la ley de otra forma. La tenía como sustento. Recuerda que la palabra del Señor nos muestra y los libros nos enseñan de que la ley fue el ayo para las personas, para Israel. ¿Qué es lo que era el ayo? Era una persona que tenía la responsabilidad o le delegaban la responsabilidad del cuidado de los niños en el hogar y ella o él era una persona que le conducía, le enseñaba, le guiaba. La ley vino a ser el ayo para nosotros, para Israel, para conducirnos, para guiarnos, no a cualquier lugar, como lo estaba haciendo Saulo de Tarso, sino como lo hizo Pablo después que fue convertido, de llevarnos a nuestro Señor Jesucristo. El Señor te bendiga, vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Dios que Él nos ayude para que cada día podamos ser más hijos de Dios y menos hijos del diablo. Más hombres cristianos, seguidor de Jesucristo, que perseguidores de Él. Que podamos ser no personas moralistas, sino podamos ser personas espirituales para poder triunfar en nuestra vida cristiana y realmente podamos ser instrumentos de bendición en las manos de nuestro Dios. Te invito a orar, Señor. Gracias porque podemos estar delante de tu presencia, porque tú nos conoces, Señor, tú sabes nuestras necesidades. En este día hemos hablado, Señor, de este gran hombre de Dios, que hoy día quizás podríamos recordarlo como el gran perseguidor de Israel, de los judíos, del cristianismo. Podríamos recordarlo como un gran hombre de la ley, fariseo. Pero gracias a que tú le saliste al encuentro, Señor, hoy día le recordamos como el gran apóstol Pablo, aquel que tomó, Señor, aquel testimonio para poder seguir evangelizando luego de tu persona, Jesucristo. Un gran mensajero, un gran apóstol, un gran misionero, un gran escritor, pero lo logró ser y logró ser reconocido después que tú le apareciste en el camino y le transformaste. Mira, Señor, yo oro por cada uno de los que hoy día están presentes, Señor, en esta reunión. Que podamos tener ese testimonio y que ese testimonio nos siga, que ese testimonio vaya con nosotros, que ese testimonio sea la carta de presentación de cada uno de nosotros, que no sea nuestra vestimenta, Señor, sino que sea nuestra actitud, nuestro corazón cambiado por ti, Señor. Gracias por este tiempo, bendícenos a cada uno de los que hemos estado presentes y podamos realmente ser más Pablo que Saulo.
ser más hombres espirituales que personas carnales, ser hombres más de gracia que de ley, ser hombres más de gracia que legalistas, Señor, y podamos disfrutar cada día de tu misericordia y podamos entregar un evangelio de verdad, un evangelio de transformación, un evangelio que cambia, Señor. El cambio del apóstol Pablo, Señor, fue un cambio radical, un cambio extraordinario. Quizás algunos de nosotros no hemos recibido ese cambio extraordinario, pero por fe creemos que tú lo has hecho porque has cambiado nuestra vida, has cambiado nuestra mente, nuestro corazón y hoy día vivimos de acuerdo al propósito que tú tienes para nuestra vida. Bendícenos, Señor, ahora y que tu palabra llene cada uno de nuestros corazones. Gracias por este tiempo, porque tú eres nuestro Dios. Honramos tu nombre y te damos gracias por todo lo que tú has hablado a nuestra vida y podamos seguir caminando tomados de tu mano. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Podemos adorar el nombre de nuestro Dios, indicando a qué hemos venido, a la casa de nuestro Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Ojalá que haya sido ese el deseo de poder estar en esta reunión online con nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Evangélica San Pablo. Un saludo especial para todos los que hoy día han estado conectados en forma habitual. Dios les bendiga y esperamos que los cánticos y la palabra de nuestro Dios haya sido un mensaje especial, un mensaje alentador. Y si estamos en un camino errado, equivocado, podamos pedirle a Él que nos ayude y podamos volver al camino correcto. El camino correcto no es una religión, no es una denominación. El camino correcto es nuestro Señor Jesucristo. Así que un saludo especial para todos los que hoy día se han conectado. Un saludo para Jimena de Yoyeo, un saludo también para Bernarda y Jaime desde Canadá. Victoria, también un saludo especial para ti desde Santiago, Juani y José. Ismeida, Eunice también, un saludo especial para cada una de ustedes. Anilda y Natanael, también un saludo para cada uno de ustedes. Damarice también, un saludo especial para ti. Judith, Yalimar, Simón y Bazán, un saludo para ustedes.
Daisy, también un saludo para ti. Janet e Irma Saavedra, un saludo para ustedes. Norma Godoy, mi suegra, un saludo para usted también. Mariela, también un saludo para cada uno de ustedes. Marcela, Claudio, Aarón y Trini, un saludo especial para ustedes. Rosito Olavarría, Benjamín, también Rojas, un saludo para ustedes. Mari Carmen de Linares, un saludo también para ti. Otilia y René, un saludo también para ustedes. Norma, mi madre, y mi hermano Rubén también, y mi hermano Juan en los Estados Unidos, que el Señor te ayude en este tiempo difícil que está viviendo la familia. Desde Santiago, un saludo para Diego, nuestro hijo también. Dios te bendiga. Mire, desde los Estados Unidos también un saludo para Milton Aguilar. Un saludo también para ti, Milton. Un saludo para mi amigo Mario y Paula, pastores acá en la iglesia en Chorrillos. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Mire, un saludo para nuestros sobrinos Fernanda, Pablo, Tomás y el pequeño Juliancito. Un saludo especial para ustedes. También para mi hermano Lino, un saludo también especial para ti. José Ormachea, Samuel Ormachea, Claudio Ormachea, un saludo para mi familia que también ha determinado en este tiempo compartir esta reunión especial con nosotros. Patricia Cárcamo, un saludo para ti. Samuel Olavarría, otro saludo para ustedes. Irma González, un saludo también para ti. Esmirna desde Talca, un saludo para ti también, amiga. Dios te bendiga. Y Abraham desde Punta Arenas, un saludo especial para ti. Recuerden que estamos orando por aquellos que trabajan en el área de salud, como es Diego, Cristian, hijo de Rosita, Ariela, sobrina de Daisy, Gerson, Kay y Francisco Ormachea. Un saludo también para ellos y un cuidado y también por Matías, que trabaja en Carabineros de Chile. Aquellos que trabajan en el área de salud pero administrativo, también saludo para Daniela y un cuidado para Daniela, Marcia y Soledad. Y un saludo para Rafael y Juanita que ven, y Paula, que ven en forma diferida esta reunión online. La Dani también me dicen, y Rafaelito, un saludo también para ustedes. Les queremos mucho a toda nuestra congregación, a todos aquellos que se conectan, que hacen habitual de ustedes este día domingo y el día jueves para poder compartir un tiempo especial en la presencia de nuestro Dios. Dios les bendiga y muchas gracias por estar acompañándonos en este tiempo de pandemia, pero que Jesucristo, Él está presente. Para Él no hay pandemia, para Él no hay lugar donde Él no pueda llegar. Él está presente ahora mismo en todo lugar. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros.